¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos en este día 24 de septiembre de 2015. Antes de comentar o de dar lectura a un documento muy importante, después de la reunión que se efectuó esta mañana en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad entre el señor Enrique Peña Nieto y padres de los normalistas desaparecidos, quiero leer un documento, es una misiva que a mí se me hace de lo más interesante que le envía el sacerdote, el famoso Gregorio López Alonso, mejor conocido como el Padre Goyo. Él oficiaba, porque lo tienen casi congelado en Apatzingán, pero es muy importante lo que le dice al sumo pontífice de la Iglesia Católica. Dice: Padre Goyo agradece al Papa no venir a México a estrechar la mano de Peña Nieto. La nota me la envía uno de mis colaboradores, Francisco Castellanos Javier, quien también trabaja para la revista Proceso. Francisco Castellanos Javier me envió esta nota hoy por la mañana y dice así: desde su confinamiento, ordenado por la Iglesia Católica, el padre Gregorio López Alonso, mejor conocido como el Padre Goyo, escribió una carta para el Papa Francisco en la que le agradece no haber visitado México para no dar paso a un espectáculo televisivo, estrechar la mano del presidente Enrique Peña Nieto y reunirse con los príncipes de la jerarquía católica mexicana. En México, le dice al Papa, se ha sabido o querido hacer un verdadero examen de conciencia porque se teme voltear a ver las deudas con algunos sectores de la población, los empobrecidos, los excluidos, los discriminados, las mujeres violentadas, los niños abusados, los indígenas despojados, y una larga lista que nos hace recordar que efectivamente tenemos una deuda con los crucificados, o como tú les llames, los descartados de nuestra sociedad. Escribe el Padre Goyo en su carta, entre comillas, viene así, la voy a leer íntegra, la carta que le mandó al Papa. Dice: gracias, Francisco, por no venir a México, porque los mexicanos aprendimos a ser papolatras con las visitas de Juan Pablo II. No supimos ver a Jesús a nuestro lado pidiendo una moneda o huyendo de nuestro país hacia el norte en busca de un futuro mejor, pero sí lo admiramos en tu antecesor. Además, sabes que Televisa convertiría en espectáculo y negocio los viajes pastorales de Juan Pablo II, y las grandes compañías hipócritamente aprovechaban para pararse el cuello con la población católica mexicana. Gracias, Francisco, continúa la carta, por no venir a México a estrechar la mano del presidente Enrique Peña Nieto. Seguramente lo has hecho en tu casa, pero no en nuestro país. Sabes bien que él, o sea, el presidente, es cómplice de las injusticias a las que nos enfrentamos los mexicanos. Sabes de su Casa Blanca, de cómo llegó al poder, legitimándose como el Salvador de México, continúa la carta. Sabes del cementerio en el que se convirtió nuestro país por su complicidad con el narco. Sabes que a la fecha 43 madres siguen reclamándole la aparición de sus hijitos. Sabes que 22,000 o quizá 23,000 familias han sido desmembradas en lo que va de su administración de Peña Nieto. Sabes de la deuda social de un gobierno que se prostituye inmoralmente a los intereses de las grandes compañías transnacionales, devastando el medio ambiente y privatizando los bienes de nuestra casa común, señala el Padre Goyo en su carta que transmitió vía telefónica a este corresponsal, es decir, a Francisco Castellanos, mi colaborador de Claridades y de la revista Proceso, y añade que está seguro de que el Papa Jorge Bergoglio sabe todo esto porque lo ha dicho incansablemente y con una novedosa frescura en su última encíclica, Laudato Si. Luego le agradece también por no venir a México a encontrarse con la jerarquía mexicana, los príncipes de la Iglesia, a los que tú mismo has criticado caritativamente,
una iglesia apoltronada, dormida en sus laureles, una iglesia farisaica, a ser fariseica, sepulcros blanqueados que imponen dolorosas cargas morales sobre sus feligreses, pero que ni ellos mismos son capaces de llevar a cuestas. ¿Sabes de los curas pederastas y de los obispos encubridores? Tú mismo les has pedido su renuncia. También sabes del silencio inmoral de los pastores, mejor dicho, lobos rapaces, que guardan silencio frente a la injusticia y la violencia, pero que alardean cuando se trata de leyes que afectan a sus intereses. Y atiza, están seguros en sus guaridas y zonas de seguridad, justificados en la ortodoxia católica y porque el derecho canónico no señala ningún código al respecto. Sabes que muchos de ellos son tus detractores. Sabes que no leen tus homilías, que no escuchan tus palabras, que no estudian tu mensaje. Se han quedado 2 o 3 pontificados detrás del tuyo. Tus palabras son estridentes a sus oídos, porque no les conviene mirar hacia adentro, porque saben de lo radical de tu mensaje, del mensaje de compasión, ternura, acogida para con quienes ellos mismos han excomulgado y excluido del banquete gratuito que nos ofrece Jesús. El padre Goyo agradece también al Papa por no haber venido a México en su visita anterior a América en julio pasado y entrar al continente por la puerta trasera de Sudamérica, es decir, cuando fue a Ecuador, Bolivia y Paraguay, que son países con una gran población indígena. Sigue la carta. Ellos son el rostro indio de Dios, el rostro que han intentado borrar y silenciar, el rostro de quienes han experimentado el dolor, que han acarreado los megaproyectos que les despojan de sus tierras, el rostro de América Latina, donde la iglesia es más laica que clerical, más servidora que burócrata y más autóctona que romana. Tu mensaje de justicia social encontrará tierra fértil en el sur, que poco a poco ha dado muestras de una mayor dignidad y de un fuerte grito de reivindicación frente a nuestra cultura del descarte, el capitalismo neoliberal, que tú mismo has cuestionado insistentemente, le dice el padre Goyo al Papa. Finalmente le agradece por estar haciendo de la iglesia una iglesia pobre para los pobres, por ser voz de los sin voz. Dice el padre Goyo, dirigiéndose al Papa: rezo por ti y porque algún día nuestra iglesia mexicana se acerque un poco a tu proyecto, al proyecto de Jesús de Nazaret, que nos trae la alegría de su evangelio. Serás bienvenido a este suelo guadalupano cuando el clero permita que Jesucristo se encarne de nuevo, que vuelva a ser el Emmanuel, el Dios con su pueblo, porque hoy está desencarnado, está bajo arresto domiciliario en los templos y no tiene nada que ver con la vida del país, con la política, la economía, la seguridad, el desarrollo, la educación. Hoy está secuestrado en los templos bajo la custodia de unas cuantas viejitas de la vela perpetua, pero excomulgado para los pobres, los huérfanos, las viudas, los migrantes y presos injustamente. Continúa la carta. Serás bienvenido a la tierra de don Vasco de Quiroga, el único clérigo que, como el santo de hoy, Junípero Serra, se empeñaron en salvar a un hombre integral y armónico, y solo su alma se encontraron con el Cristo hambriento, enfermo y perseguido, y detonaron al unísono con el anuncio del Evangelio. El desarrollo, se preocuparon más por la canasta del ama de casa que por el canasto del cura. Te esperamos pronto, continúa la carta, para que lleves a los altares a este insigne pastor de los tarascos, porque necesitamos quien, como tú, Francisco, y como Tatabasco, nos muestren el Cristo de verdad y no el de mentiras, no el de Dios de ultratumba y justiciero, sino el de aquí y ahora, justo y rico en misericordia. Termina la carta diciendo: si vienes algún día a México y coincido contigo, sería hermoso verte atravesar la frontera por Ciudad Juárez como los miles de hermanos migrantes, con cariño y admiración, remando desde la otra orilla de la barca. Gregorio López, Jerónimo. Padre Goyo finaliza la carta. Es una carta de un contenido muy interesante, le da un mensaje muy importante al Papa y sobre todo, fíjese usted, eso de agradecerle que no venga a México para no estrechar la mano del presidente Peña Nieto, porque claro, imagínese usted al Papa en México, ya me imagino los millones de pesos que pagaría Peña Nieto para que se le diera una amplia difusión en todos los medios de comunicación y capitalizar deshonestamente la visita del
el dirigente de la Iglesia Católica, de Francisco Bergoglio. Está muy bien la carta del padre Goyo, a quien pues casi lo tienen confinado. Precisamente a la alta jerarquía católica no le convienen este tipo de sacerdotes que se enfrenten a la injusticia, que reclamen justicia para los pobres, para los marginados, para los desposeídos. No, el gobierno de México quiere sacerdotes, al igual que la Iglesia Católica, la cúpula, sacerdotes sometidos, que vayan de la mano de los intereses de los más sinvergüenzas de este país, que están en las altas esferas políticas y en todas las estructuras de las políticas y económicas. Yo me congratulo y felicito al padre Gregorio López Alonso por enviarle, el famoso padre Goyo, por enviarle esta misiva al sumo pontífice, al dirigente supremo de la Iglesia Católica. A lo mejor me alargo un poco, discúlpeme usted. Hoy en la mañana se reunió el presidente Peña Nieto con los padres de los 43 normalistas. En un principio, sepa usted que la reunión estaba programada para efectuarse en Los Pinos. Supuestamente en Los Pinos se han llevado a cabo las reuniones de mayor trascendencia. Seguramente, pues para Peña Nieto, la reunión con los adoloridos padres de los normalistas de Ayotzinapa, pues no era de tanta trascendencia, pero hay una cosa que fue muy importante. Cambiaron la reunión de última hora al Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en la tercera sección del bosque de Chapultepec. ¿Y sabe usted por qué lo hicieron? Por una razón que le voy a explicar a usted. Claro, ninguna carta lo dice, ningún documento. La cambiaron ahí porque les dio un temor pavoroso de que los padres de los 43 normalistas, estando dentro de Los Pinos, se negaran a salirse de ahí al escuchar pues toda la cantaleta, toda la carretada de promesas y de mentiras con las que el gobierno de Peña Nieto ha traído a estos padres y a la nación entera por el caso Ayotzinapa. Si hubiera usted imaginado que los medios nacionales, bueno, algunos, los medios internacionales dijeran, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ante las mentiras y las actitudes dilatorias de Peña Nieto para la verdad y la justicia el paradero de estos jóvenes, se quedaron dentro de Los Pinos y se niegan a abandonar Los Pinos hasta en tanto no les digan dónde están sus hijos y por qué fueron llevados o muertos. Qué escándalo internacional hubiera sido. Entonces dijeron, no, vámonos mejor a otro lado, porque no hay que correr el riesgo de que los padres de familia se inconformen con el mensaje de Peña Nieto y ahí quieran quedarse dentro de Los Pinos. ¿Y cómo los iban a sacar? A golpes, el Estado Mayor Presidencial, con gases lacrimógenos, a culatazos, a puntapiés, como acostumbran a actuar los militares. No, pues mejor vamos a llevarlos con todas las restricciones del caso, todos los controles posibles, a un lugar que no sea Los Pinos. Quiero dar lectura, está un poco largo, no sé si aguanta usted esto, pero es la reunión que hoy se llevó a cabo. Dijo Peña Nieto, estoy de su lado, no habrá carpetazo, compromisos de Enrique Peña Nieto. Si en realidad el presidente de la República estuviera del lado de los padres de Ayotzinapa, ¿desde cuándo estarían en la cárcel militares de alto rango, policías federales de alto rango? La caída de políticos vinculados con el narcotráfico, de empresarios vinculados con el narcotráfico, hubiera actuado con más piedad. ¿Qué es eso de que un día les dijo que eso ya lo superaran? Por favor, eso de que está de su lado y que no habrá carpetazo, no habrá carpetazo, claro, ahí se la van a ir llevando hasta que se canse la gente, hasta que esto se olvide. Peña Nieto teme que el día 26, que se cumple un año de esta atrocidad de Ayotzinapa, las movilizaciones nacionales que se pudieran dar y las movilizaciones en otras partes del mundo exigiendo justicia. Yo me sumaré
a las marchas que puedan hacerse aquí en la ciudad de Morelia. Yo participaré con los jóvenes o padres de familias, aunque no sean de los normalistas de Ayotzinapa, que participen protestando. Yo lo haré porque soy solidario con ellos. Yo también exijo que el gobierno de Peña Nieto diga qué fue lo que pasó, por qué desaparecieron a estos jóvenes, en dónde están, quién los mató, quién diseñó ese operativo masivo, porque todas esas mentiras que dijeron, a las que ya comenté en mi reciente grabación, pues fueron eso, puros embustes, puros engaños. Pero mire, dice así el documento que recibí hace rato, dice Ciudad de México, Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno de la República, dijo esta tarde que el presidente Enrique Peña Nieto ha prometido a los padres y abogados de los 43 normalistas desaparecidos que la investigación no será cerrada y que no habrá carpetazo. Bueno, claro que no será cerrada, pero no por voluntad de ellos, sino porque la presión es alta, no la aguantan, no la soportan. Esto ha llevado un desprestigio total y absoluto a un presidente sin escrúpulos y sin la menor sensibilidad, ya no social, humana, sensibilidad humana. Claro, él desde niño fue un bebé rico, siempre ha crecido en lugares donde ha tenido dinero y de sobra. Bueno, Peña dijo a madres y padres de los normalistas, estamos del mismo lado y trabajamos con el mismo objetivo, el de saber qué sucedió con sus hijos y castigar a los responsables. Busquemos juntos la verdad. ¿Usted cree que Enrique Peña Nieto no sabe qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con estos normalistas? Y por eso dice él, estamos del mismo lado y trabajamos con el mismo objetivo, el de saber qué sucedió con sus hijos y castigar a los responsables. Busquemos la verdad. Si precisamente lo que su régimen ha hecho es ocultar la verdad, ha impedido que se hagan investigaciones profundas y serias, vuelvo a insistir, ¿por qué no han permitido que integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se entrevisten con los integrantes de ese batallón de infantería, creo que es el 27, acantonado allá en las proximidades de Iguala? ¿Por qué no lo han permitido? Precisamente para ocultar la verdad. Yo no digo que los soldados los hayan llevado, los hayan incinerado en hornos de prisiones militares. Yo no sé qué pasó, pero tenemos derecho a saber la verdad. ¿Cómo le vamos a creer a Peña Nieto que diga, estamos del mismo lado y trabajamos con el mismo objetivo, el de saber qué sucedió con sus hijos? Yo creo que los padres de familia han de haber salido indignados de escuchar a Peña Nieto. Sánchez, me refiero a Eduardo Sánchez, que es el vocero del gobierno, dijo en conferencia de prensa que el presidente giró instrucciones precisas, sí parece oficio esto, precisas a todas las dependencias involucradas para llevar la investigación a tope donde tenga que topar. Me da risa a mí. Seguir las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, transparentar de manera individual qué pasó con cada uno de los afectados, extender la atención médica y psicológica a familias y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. A la Procuraduría General de la República le ordenó integrar un equipo de peritos del más alto nivel. ¿De cuál más alto nivel? ¿Que no Murillo Karam integró un equipo de peritos que dijeron una sarta de mentiras que ya han sido echadas abajo? Por favor, ¿de qué se trata? De reeditar, de reciclar lo que son puras mentiras, puros montajes para seguir engañando a la población. ¡Qué bárbaro! En el encuentro, los padres de los normalistas se entregaron una carta al presidente con 8 puntos. Reconocimiento de la legitimidad de nuestra búsqueda de justicia y de que el caso se encuentre abierto. Permanencia del GIEL, aceptación plena del informe del GIEI y sus recomendaciones. Esto es un apéndice de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación con supervisión internacional,
compuesta por 2 instancias, una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió y se nos ha seguido pretendiendo engañar, relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología, atención digna e inmediata a los heridos y familiares de nuestros compañeros ejecutados extrajudicialmente, respeto a la normal rural Isidro Burgos y cese a los intentos de criminalización de los normalistas, mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a nuestros derechos, reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos que vive México. El vocero de la presidencia dio detalles tras finalizar la reunión que sostuvieron hoy los padres de los 43 normalistas con el presidente Peña Nieto. En conferencia, Sánchez Hernández sostuvo que el Ejecutivo Federal manifestó su solidaridad a los familiares, sí, cómo no, mucha solidaridad, y reafirmó la voluntad del gobierno de la República para esclarecer los hechos. El presidente les dijo que compartía su dolor y que comprendía su indignación. Bueno, qué sarta de mentiras dicen a un año y nadie sabe qué pasó. Bueno, nadie del pueblo, no los hijos de los padres de los normalistas. El gobierno sabe qué pasó y lo supo de inmediato. ¿Qué pasó con esos jóvenes? ¿En dónde están? Si viven, si no viven. ¿Quién o quiénes se los llevaron? ¿Quién montó todo ese operativo gigantesco, súper bien estructurado para llevárselos? ¿Y por qué se los llevaron o por qué los mataron si es que están muertos? Seguramente eran un peligro para los intereses supremos de quienes ejercen el poder en este país, no porque fueran a hacer ninguna guerrilla, no, sino por otras causas muy importantes. Bueno, el vocero destacó que el día de hoy se han celebrado más de 50 reuniones entre padres, estudiantes, normalistas y autoridades de diversas dependencias, sí, más de 50 reuniones, y que se ha obtenido absolutamente nada. Continuamos, dice, estamos del mismo lado, ustedes y yo buscamos lo mismo, saber qué pasó con todos y cada uno de sus hijos, dijo el presidente Peña Nieto en la reunión de hoy. ¿Cómo no va a saber Peña Nieto dónde están y qué pasó con sus hijos? En la reunión estuvieron presentes los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos, quienes hicieron la entrega oficial de su informe al presidente. El presidente, según lo narrado esta tarde por Eduardo Sánchez, le recordó a los expertos que la PGR analizará e incorporará sus recomendaciones a la investigación del caso. El presidente dejó en claro que la investigación no se ha cerrado y que no se pretende dar carpetazo. ¿Quién les va a creer a los expertos de la PGR después de la sarta de mentiras que dijeron cuando Murillo Karam era procurador general de la República? Si dijeron una cadena de embustes, ¿quién les va a creer? Por favor, presidente Peña Nieto. En cuanto a los avances de la investigación, la PGR precisó en la reunión que hasta el día de hoy han sido detenidas 111 personas por los hechos. De ellos, 52 son policías de Iguala, 19 policías municipales y 40 integrantes de una organización delictiva en Guerrero. Sí, ya podrán detener a 1 millón de personas, pero la verdad no la sabemos, y eso es lo importante. No es la cantidad de personas, no se deje usted engañar de que le den cifras enormes, numerosas, y la verdad no se sepa a un año de esta crueldad que viven los padres de familia, de esta desesperación y de esta angustia. Así detengan a miles y miles. ¿Dónde están ellos? ¿Quién se los llevó? Se informó que se han realizado 600 dictámenes periciales, una porquería de dictámenes y de mentiras, 135 muestras de ADN, una serie de barbaridades, así como 6.770 patrullajes de búsqueda, 275 sobrevuelos de búsqueda y 94 en aviones no tripulados. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Dónde están? No vuelvo a preguntar, ¿dónde están la justicia? ¿Dónde están estos jóvenes? No vaya a resultar que entre esos vuelos se los llevaron y los arrojaron al mar. Las dependencias federales están trabajando para llevar ante la justicia a todos los responsables de este hecho. Sí, cómo no, está libre el exgobernador de Guerrero, están en libertad infinidad de mandos militares, de altos mandos de la Policía Federal, así es que no nos cuenten, señores. El presidente, dijo Sánchez, giró esta tarde instrucciones precisas en
En primer lugar, pidió investigar todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la investigación. Se deberán continuar los trabajos de investigación para saber qué pasó con los normalistas. Ustedes lo saben, señores del gobierno de la República, no nos quieran ver la cara de peregrinos, hombre. La Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión Especializada para la Atención a Víctimas deberán asegurar que los afectados son atendidos. Mire, me da asco seguir leyendo todas estas cosas de la verdad histórica dada a conocer por el entonces Murillo Karam, que bueno, yo de veras ya mejor me abstengo de leer todas las promesas, todo lo que les dijo Peña Nieto. ¿A qué se llegó en realidad? A nada se llegó. Miren nada más, esto es increíble. Declaraciones y más declaraciones, mentiras y más mentiras, embustes y más embustes, y yo ya mejor no leo esto. Me da asco escuchar las declaraciones que hace el vocero oficial de la Presidencia de la República y el propio presidente Peña Nieto. Dicen los padres de familia finalmente: no podemos creer que con todo el poder que tiene el Estado no los encuentren. Claro, tienen razón. No confiamos a algunos de los padres de familia. Que no se le olvide al gobierno federal que de Guerrero han salido grandes personajes importantes. Le pedimos a la población a mantener la ira hasta que nos entreguen a los 43 normalistas, de acuerdo. También pidieron un alto a las filtraciones de información que ya entonces inundaban los medios de comunicación. Dijeron que la Procuraduría General de la República no avisaba a los familiares sobre las pistas. Primero las filtra la prensa, acusaron. Nos enteramos por los medios de que encontraron fosas y que pueden ser nuestros hijos. Imagínense el dolor. Para nosotros no son confiables los resultados de la PGR, tampoco para mí, señores padres de familia, ni creo que para toda la población del pueblo de México, insistió desde aquel 29 de octubre el vocero de la Comisión de los Padres de Familia. Yo ya no leo mamotreto, estas tantas mentiras, tantas situaciones tan deshonestas del gobierno federal. Voy a dar lectura a algunos mensajes que he recibido. Dice el señor Félix Leiva: este caso de los estudiantes demuestra claramente que el gobierno tiene mucha culpa de lo que pasó. Este PRI es mucho peor que el PRI del pasado, una impunidad tan grande como el país que tanto queremos, México. Por todos lados se ve el clientelismo en la misma Suprema Corte. Afortunadamente hay ciudadanos como usted, señor Suárez, comprometidos con el mejoramiento de nuestro país. Gracias por sus videos. Se lo agradezco, esto me estimula. Además, yo estoy comprometido, le repito, el otro día que me dicen, me entrevistaron en la vía pública que si yo era de izquierda, ahora de derecha. Yo les dije, no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo quiero ver un país justo, donde no haya atropellos, donde no haya violaciones a los derechos humanos, donde los niños tengan acceso a una educación de calidad, donde la gente tenga derecho al trabajo. Yo no me encuadro en ninguna figura geométrica de izquierda o de derecha. Muchas gracias, señor Félix Leiva. Luis Alfonso Ochoa Chávez dice: creo que la reunión del presidente Peña Nieto con los familiares de los normalistas deberá arrojar la verdad de los hechos tal y cual pasaron, lo cual podrá mejorar los bonos del presidente. Esperemos, como dice don Adolfo, que no llegue con las manos vacías y que no se convierta solo en una asamblea mediática que no conduzca a nada y que solo incremente la frustración y el dolor de los familiares de los jóvenes estudiantes. Respeto al Ejército Nacional, su función constitucional es la de proteger la soberanía nacional. Qué pena que por algunos malos elementos se empañe el prestigio de dicha augusta institución. Insisto en que el gobierno de la República no es unipersonal, ni que viviéramos en una monarquía. ¿Qué acaso el supremo poder de la Federación no es tripartita? Lo anterior lo refiero para que los jóvenes estudiantes de Derecho revisen sus notas de teoría política. Existe en teoría una división de poderes, bien lo dice usted, en teoría, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, lo que permite evitar los abusos de poder. Conste que hablo en teoría, a veces la realidad es viciosa. México quiere la verdad, la merece, la necesita. Desde la capital de la Ciénega de Chapala, Zacuatl, Ayotl,
Miguel Ángel Camberos, muchas gracias por su valiosa y verídica información. Gracias por tomarse el tiempo a usted y a su sobrino, a mi nieto, por desarrollar sin tanto rollo un buen canal de información, sin duda. Gracias por el buen juicio común de cuanto acontece en México. Yolanda Rubio, saludos a usted, a su nieto, muchos abrazos, Dios los bendiga, siempre los veo y comparto los videos en G+. ¿Qué es eso, Gustavo, de G+? Son muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos ustedes. Y le dije, ya no quise seguir leyendo las declaraciones del vocero de la presidencia. Puro rollo, pura mentira. Queremos la verdad, queremos que se haga justicia, pero no una justicia de papel, no una justicia de declaraciones, de medios. Ya me imagino mañana que salgan los medios de comunicación. Mañana, ¿qué día es, Gustavo? Mañana es viernes. Con puras salamerías al presidente de la República. No, tengan pantalones, tengan, bueno, ya no quiero decir qué deben de tener, tengan vergüenza, señores de los medios de información o de desinformación, exijan, planteen la verdad, no se vuelvan cómplices de los que cometen atropellos, de los que desaparecen gente, de los que despojan a los campesinos, de los que despojan a los pobres de sus tierras, de los que encarcelan a los que son inocentes. Les agradezco mucho que me hayan escuchado.